Señor, muy buena tarde. Gracias a todos por esta hermosa invitación. Soy Blanca Dori Rodríguez, soy neuropediatra y como hermosa docente que soy, estoy haciendo también acá un enlace muy bonito con la Asociación de Médicos de la UPTC. Muy feliz de hoy acompañarlos en el Rincón Pediátrico. Me encanta el nombre, me encanta porque es una motivación hermosa y hoy poderles contar un poquito de las banderas rojas en esa sospecha del retraso en neurodesarrollo. Es lo que vamos a hablar, pero yo tengo que ahondar en tantos temas que quizás pueda ser un abrebocas para volverlos a acompañar en otro espacio. Yo tengo un objetivo hoy que primero quiero hablar de una sospecha diagnóstica temprana de niños con alto riesgo neurológico y ese abordaje inicial. Si yo tengo esa sospecha, voy a descubrir esas banderas rojas. De lo contrario, va a ser muy difícil poder llegar a hacer esa detección. Y es así donde yo siempre hablo y esta es mi agenda para hoy. Y no es que estemos de moda con la pandemia de COVID, sino nosotros tenemos un compromiso como médicos en evaluar ese neurodesarrollo de nuestros recién nacidos post pandemia COVID-19. No solamente del recién nacido, sino estos niños que nacieron y tuvieron un periodo de aislamiento prolongado, más de 18 meses sin escolarización. Y es así donde la agenda para hoy voy a hablar, hacer una introducción muy pequeña, una estimulación temprana en esa gestación que yo siempre hablo, la importancia de lo que es la gestación para tener un niño sano, cómo es el desarrollo cerebral del recién nacido y como les mencionaba, qué está pasando con nuestros niños pandemia, post-pandemia, COVID-19, las funciones cerebrales, cómo trabaja el cerebro y cómo se desarrolla para poder entender y abordar las banderas rojas en esta sospecha. Este es el motor de motivación, mis niños. Soy boyacense, soy honrada de crecer en familia boyacense, en una finca donde tú tenías esa exploración de juego, exploración de tantos recursos que nos da estar al aire libre y, por supuesto, el ejemplo de padres. Y trabajo y resido en Boyacá, todos bienvenidos. Quiero hacer una abrebocas y una invitación a todos para que entren al boletín epidemiológico semanal del Sistema de Salud Pública, donde siempre vamos a estar en Civigila reportando qué está pasando con nuestras maternas, con nuestros recién nacidos, con los nacimientos de estos niños con alguna enfermedad congénita. Estas enfermedades no transmisibles o transmisibles, la salud mental y las causas por las cuales. Y es acá donde yo tengo que hacerles una invitación como asesora de Instituto Nacional de Salud a que todos reportemos, porque esto es un compromiso y no es solamente un documento más. Sí debemos conocer la situación actual para que realmente tengamos ese impacto, conocer las muertes perinatales y neonatales semana tras semana y, por supuesto, conocer las causas de muerte. Poder conocer que aún la prematuridad es una de las causas por las cuales los niños fallecen tempranamente, la asfixia y las causas relacionadas, que es algo que podríamos prevenir, estos procesos infecciosos igualmente, porque esas malformaciones congénitas las tenemos allí. Y es acá donde pues hago un preámbulo y siempre menciono por qué tenemos estas cifras tan altas a lo largo y ancho del país. Y es acá donde también tengo que hablar las notificaciones de cómo estas gestantes y neonatos en Colombia,
perdón, que se pasó. En el boletín que tengo acá inscrito, que es el de marzo 2022, yo tengo estas madres gestantes, cuántas murieron por COVID-19 y cuántos recién nacidos fueron COVID positivo y qué secuelas traen. Es una invitación a todos a que entre todos aprendamos. Estamos haciendo un estudio muy interesante de nuestros niños que nacen de madres positivas COVID-19 y niños COVID positivo y estemos haciendo un seguimiento a los 6, a los 9 y a los 12 meses de su neurodesarrollo y evaluar esos hitos punto por punto y su seguimiento y evolución. Y tenemos varias clínicas de Boyacá y la ciudad de Cali. Esperemos dar esta hermosa respuesta a la investigación y a la ciencia para poder saber qué está pasando en este momento con nuestros niños recién nacidos y lactantes menores. Es así donde el abrebocas es hablar de cómo es la gestación y formación cerebral y cómo yo puedo entender que los controles prenatales son de vital importancia. En el programa de medicina de UPTC, que me honra ser su docente de octavo semestre de pediatría, yo me devuelvo a las bases. ¿Cómo es la embriología del sistema nervioso central? ¿Cómo se forma cerebro y en qué momento tengo cerebro y en qué momento se está lesionando cerebro? Allí yo voy a hacer esa detección temprana para poder también aprender y entender cómo cursa el embarazo y cuál es la comorbilidad. Y asimismo, esta es una foto muy hermosa, inspiradora para mí, como un niño, un prematuro, nace con una alteración en la perfusión cerebral distal versus un niño a término que tiene todos esos pliegues y es una piel rosada. ¿Cómo lo hablo acá? Piensen un instante qué está pasando en cerebro. ¿Será que cerebro está perfundiendo en este niño prematuro? Y mira la comparación con cerebro. Esto ya me va a hablar de bienestar neurológico, bienestar cerebral. El primerito, y no lo escribo ahora, pero es muy importante, este niño prematuro es una bandera roja. Ese niño que nace prematuro es un niño de alto riesgo, es un niño que tengo que enseñar a que duerma, es un niño que tengo que enseñar a que cumpla sus hitos de neurodesarrollo postnatalmente. Y es acá donde, sin lugar a dudas, es mi inspiración de mis maestros, colegas y todo lo que me ha enseñado el trabajo de cómo es la nutrición materna y los beneficios de las vitaminas para el desarrollo cerebral. Yo necesito una madre nutrida, yo necesito una madre que programe un embarazo, que sea sana, para que tenga los niveles de hierro adecuados, de zinc, todos los metabolitos adecuados de vitamina 12, selenio, todo ese yodo y vitamina A. Y esto va a ir muy en el énfasis de cómo voy a desarrollar cada área cerebral. No me puedo detener en esta diapositiva porque sería un solo tema de presentación, pero sí quiero hablar que si tengo una madre con anemia, no se va a desarrollar áreas tan importantes cerebrales como es el hipocampo, memoria, queridas doctores. El zinc es muy importante para el desarrollo cerebral y esa apoptosis celular de programación. Si yo tengo una alteración en los azúcares, esos niveles bajos o elevados, pues voy a alterar la función y formación cerebral. Puedo tener alteraciones auditivas, madurativas, solo por carencia. Y es donde vuelvo y recuerdo que tenemos en los reportes de Civigila la malnutrición de nuestro recién nacido, cómo tengo un desplome nutricional después de los 6 meses cuando
deja la mamá de lactar y empieza a nutrirse con la dieta complementaria porque no tenemos o el recurso económico o el conocimiento o ese balance adecuado para alimentar a nuestro recién nacido. Y es acá donde yo hago una invitación hermosa a poder hablar de lo que es la microbiota. La microbiota es tan importante y inicia en el embarazo. Si yo tengo una madre sana con un intestino sano, una maduración intestinal que va hormonalmente a enviar la información a esa placenta, a esa desarrollo de cerebro, intestino. Recuerden que nuestro cerebro se desarrolla postnatalmente y asimismo en el canal de parto arranca ese contacto de la primera microbiota. En el calostro con la leche materna empieza a crearse estas células de los pericitos y cómo yo tengo esta microbiota adecuada en el intestino de nuestro bebé. ¿Por qué necesito tener un intestino, una microbiota sana? Recuerden que es nuestro segundo cerebro. Si no tengo una adecuada microbiota, no voy a producir todos los neurotransmisores necesarios que necesito postnatalmente para que nuestro cerebro tenga toda la información necesaria y nuestro desarrollo. Y no solamente esto, estamos hablando de esta lactancia materna tan indispensable, tan importante en el desarrollo de apego, de emoción, de esas defensas y desarrollo inmunológico. Acá sería otro tema, yo solo hago un abrebocas. ¿Por qué neuropediatría tiene que hablarlo? Sí, nosotros somos el abrebocas para darle la importancia a que entre todos debemos aprender. Entonces, la lactancia materna en la parte preconcepcional, yo ya estoy enviando la información hormonal gracias a la oxitocina y en todo este embarazo yo ya tengo esa información adecuada y estoy dando esa defensa, esa neuroprotección y ese desarrollo que necesito con todos los elementos grasos adecuados para que crezca adecuadamente nuestro cerebro. Sabemos que nuestro cerebro, él nace y el más del 40% es agua y se va formando postnatalmente gracias a esos ácidos grasos de cadena media que tiene la lactancia materna. Entonces, fíjense la importancia de la nutrición y el desarrollo cerebral y cómo estamos alimentando a nuestros bebés, pero cómo se está alimentando una materna. Es así donde yo entro a hablar un poco más de estos controles de crecimiento, estos controles que antes lo hablábamos de controles de crecimiento y desarrollo en el sistema de salud, programa canguro, el riesgo neurológico, el prematuro de bajo peso al nacer, casi nunca lo hablamos, pero es tan importante porque allí es donde incluso el pediatra no puede y no tiene acceso y esto es en nuestro sistema de salud y necesitamos educar al equipo de salud, enfermería, brigadistas, los médicos generales. Yo tengo que hablar de los mitos para hablar de esa detección. Siempre me llegan los niños a neuropediatría y es el mensaje que yo quiero darle a este hermoso rincón de nuestra pediatría, de estos hermosos residentes y pediatras y médicos que nos escuchan. Cuando hablamos de los mitos en la marcha, el niño no camina porque es perezoso y lo cargo todo el tiempo, pero es que el niño se cansa, doctora. Pilas porque algo puede estar pasando más, puede estar cursando con una enfermedad neuromuscular. Está gordito y por eso no camina, pero es que el niño gordito tiene que moverse, tiene el pie plano y por eso se cansa y por ello no camina. Entonces, esos mitos no tienen por qué hacer que el niño no cumpla sus hitos de desarrollo. Tiene las caderas estrechas y por ello no camina. La displasia de cadera, el Milgram, esos aditamentos para
sostener y asegurar la cadera y que pueda estabilizar el cuello del fémur y la cabeza del fémur con la cadera. Claro, está perfecto, pero el niño puede gatear, puede moverse, pero si yo no le doy esa recomendación, entonces yo le doy excusa y no va a ser excusa. Yo lo dejo como un mito, que le falta el hierro y por eso no tiene energía. Ninguna de ellas es motivo de excusa para que sigamos dejando estos niños o diciéndole a la mamá, sigamos esperando, porque si a los 12 meses el niño no camina, algo está pasando. Si el niño no gatea a los 9 meses, algo está pasando. Otro de los mitos muy importantes, y acá este sería otro de los temas, yo solo hago acá un abrebocas de amor para todos, poderles decir, el niño no habla porque está mimado y por eso no habla. Su personalidad es seria y por ello no le interesa relacionarse con otros niños. No le gusta sonreír y por eso, porque es muy inteligente y nadie lo entiende, pero entonces no está socializando. No señala los objetos ni los pide, no los pronuncia, pero él busca ayuda, tiene un lenguaje comprensivo adecuado, no verbal, pero no expresa. El papá se demoró para hablar y por eso a los abuelos no les preocupa. Entonces es muy importante que ustedes estén ahí, muy atentos, muy seguros que esto todos son mitos. Tenemos que evaluar. El niño tiene buena audición, el niño tiene buena comunicación, el niño entiende, el niño fija mirada, el niño tiene esa interrelación con examinador o qué está pasando. Y es allí donde estamos todos para hacer esa detección. Y yo creo que acá yo ya podría decir, todas estas son las banderas rojas que me llegan los papás como motivo de consulta. Yo hago una introducción porque es que cada desarrollo es diferente dependiendo, cada niño, su desarrollo es diferente dependiendo dónde viva, sus ambientes, sus entornos, sus espacios. Entonces, si yo tengo ese acompañamiento de papás, ese aseguramiento de que le encanten los libros, esa estimulación con pares, esa exploración, pues va a ser un niño que no va a tener dificultades. Si yo tengo a través del juego, para ellos esto es su imaginario, esto puede ser el mejor hula hula. Acá están jugando a un tren en una comunidad indígena, pero ellos son felices y ellos se están comunicando y están creando una red de apoyo. Acá es cuando tenemos frente a los videojuegos esa otra forma de desarrollo y de entorno social. Cuando yo soy competitivo, yo debo aprender a ganar y a perder. Y es acá donde yo exploro, juego, interrelaciono y es donde yo siempre tengo que hablar que papás debemos tener tiempo de calidad. Cuando hacemos una historia clínica, siempre hacemos muchas preguntas y papás dicen, doctora, no me acuerdo. No pasa nada, pero a veces uno dice, papás, vamos a hacer un esfuerzo y si no lo hicimos, vamos a volver a aprender de nuestros hijos y vamos a aprender a conocerlos. Pandemia nos enseñó ello, pandemia nos enseñó a estar más cerca de nuestros niños, ver cómo aprenden y qué hacen y qué no hacen. Es así cuando nos llegan a nuestros servicios de urgencias, todo este riesgo, porque en canal de parto pudimos tener alguna distocia, le falta oxígeno al nacer o el niño nace con apneas, requiere una ventilación mecánica y pues hace un paro. Uno dice, ¿será que este fetico venía mal? ¿Qué pasó en ese embarazo que quizás no previnimos ese riesgo? ¿O qué pasó en el metabolismo porque el bebé nació pequeño? ¿Qué hicimos en etapa gestacional para que este niño creciera? ¿Qué pasó con esa placenta? ¿Será que se infartó? Nunca reportamos las características de la placenta y recuerden que ese es el pulmón, el cerebro del bebé. Ese nacimiento prematuro debo evaluar cómo está el azúcar, los niveles de las bilirrubinas,
¿Por qué nace pequeño? ¿Será que este bebé no nace solamente pequeño, un niño nace desnutrido? Esa fiebre en el nacimiento, ¿será que viene infectado? Mamá cursó con una infección intragestacional, una coronionitis, ese líquido amniótico estaba infectado, o tenemos algún problema de nutrición o de obesidad. Y es acá donde yo tengo que evaluar cualquier infección gestacional o en canal de parto. Y es acá donde esas primeras 24 horas de vida son cruciales en esa adaptación y poder prevenir esas infecciones que migren al sistema nervioso central y que lleven a complicaciones y secuelas más graves, que cambien obviamente esos parámetros ventilatorios, de presiones arteriales, de oxigenación. Y es acá donde es una invitación porque pues yo no quiero que me lleguen estos niños o nazcan convulsionando, porque pues este es el hola hola. ¿Qué pasó? Hubo una infección, una alteración metabólica, venía enfermo, viene con alguna infección o complicación genética, una malformación cerebral, vascular o simplemente lo que pudiésemos haber prevenido como médicos, que es la encefalopatía hipóxico-isquémica, que pues a lo largo ya la podemos prevenir, ya tenemos la hipotermia en el momento en que nacen, pero si no tenemos el recurso humano o infraestructura, ¿qué está pasando con este pronóstico? Y es acá donde yo me devuelvo y les recuerdo nuevamente que nuestro neurodesarrollo, nuestro cerebro inicia y nuestra botón vesicular de cerebro, ya a las 13 semanas yo ya tengo cerebro, yo ya tengo esa formación. ¿Cuántos los primeros días, los 30 días, ya hay cerebro y esa formación y cada vez es más lábil a cualquier eh, teratogénesis, cualquier ambiente que pueda lesionar? Y es acá donde yo tengo que hacerles la invitación y recordar que el niño nace con una poda neuronal escasa, pero postnatalmente va migrando y esto es neurodesarrollo. Y es acá donde yo tengo que hacer la invitación para evaluar muy bien a ese recién nacido y etapa por etapa con todo el juicio para evitar todas estas secuelas motoras de nuestros sentidos, lenguaje, aprendizaje, movimiento, porque esta evaluación no termina al año, debería terminar a los 2 años, porque hay niños que nos llegan muy tarde. Y es acá donde, si este niño ya tiene 6 meses y no sostiene cabeza, algo le está pasando. Si este niño no tiene ese contacto visual, algo está pasando. ¿Será que tiene una ceguera? ¿Será que tiene una condición neurodegenerativa? Es un niño con unas fases toscas que son diferentes, tiene un fenotipo diferente. ¿Será que yo estoy enfrentado a una alteración metabólica, a un síndrome genético? Esa mano empuñada, yo no voy a poder explorar, yo no voy a poder moverme y tener esa exploración adecuada. Banderas claras que no son solamente rojas, empiezan en blancas, en amarillas, naranjas, porque yo siempre tengo que evaluar cómo es el desarrollo motor, lenguaje, conducta, cómo es ese desarrollo somatosensorial, su sueño, esos progresos diarios. El niño no es estático, cada día tiene que ganar más cosas. Y eso se llama neurodesarrollo, eso se llama mielinización y maduración, que les voy a mostrar una imagen inspiradora. Y eso se llama desarrollo cognitivo e inteligencia. ¿Cómo lo hago? Desde una estimulación temprana, como hemos hablado. Gestación con feto en desarrollo cerebral. Así yo lo titulo. Y es acá donde yo debo hablar de una atención humanizada y evaluar todo ese riesgo. Ese plan de intervención, ¿cómo lo hago? Desde la evaluación que hemos hablado prenatal, postnatal, ese vínculo de
apego seguro, esa estimulación sensoromotriz. En la etapa postnatal, la música, el movimiento, la interacción y cómo el lenguaje y la comunicación con los demás, eso me dice que ese cerebro está creciendo y es un cerebro sano. Ese desarrollo del recién nacido hasta los 5 años, tenemos todas las guías, IEPI de 0 a 5, todas las escalas. No deberíamos ser doctores solamente de escalas, sino de seguimiento y evaluación y escuchar a papás. Estos bebés sanos, estos bebés que son exploradores, son niños productivos, funcionales y muy inteligentes. ¿Cómo recordarles a ustedes que tenemos dos hemisferios, pero son dos hemisferios que son inspiración para el docente, no solamente para los números, el lenguaje, las matemáticas, la investigación, sino para la música, la pintura, cómo ese hemisferio izquierdo puede ser operacional, de ese hemisferio derecho más de emociones, de intuición, de ideales, de síntesis, de imaginación. Esa es la invitación, de poder enseñar esas bases, poder enseñar que nuestros niños deben tener un desarrollo, integración cerebral, un movimiento, una conducta y un lenguaje adecuado. Yo resumo neurodesarrollo en una integración neurosensorial, donde yo hablo los hitos motores, que el niño nace y empieza a explorar, elevando el mentón y posteriormente sentándose con el tronco rezagado, pero ya a los 6 meses tengo un control de tono para que a los 9 meses con apoyo me pueda parar y tengo una postura de gateo, para que a los 12 meses solo empiece a caminar, me ponga de rodillas y me empuñe y pueda explorar. Asimismo es el lenguaje. El primer lenguaje es el llanto, el primer lenguaje es el contacto con mamá, esa lactancia, mirar a mamá, el poder explorar y llevarme todo a la boca para empezar a esa comunicación con mamá, poder identificar si mi mamá está brava conmigo y si yo puedo empezar a explorar y hablar con sonidos lo que quiero, y cuando estoy brava entender que el llanto es una forma porque mamá me regañó, mamá está triste conmigo, y es allí donde al año empieza a madurar el lóbulo frontal, donde tengo esa tensión, donde yo ya puedo planear, puedo anticipar y tengo una intencionalidad para ejecutar cada acción, cada movimiento, cada palabra y luego plasmarla en el papel. Eso es integración neurosensorial. Y es acá donde yo tengo que siempre mencionar las banderas rojas, que es nuestro tema de hoy. Pero es que banderas rojas es pilas con la prematuridad, pilas con las infecciones maternas, con el retraso de crecimiento intrauterino, las estancias prolongadas hospitalarias de este recién nacido, ese niño que tiene varios paros respiratorios, no se puede extubar, ¿qué está pasando en cerebro? Esas convulsiones tempranas, esos síndromes congénitos, esas enfermedades genéticas congénitas y epigenéticas, es decir, qué entorno tenemos, qué ambiente tenemos de estímulo para mejorar este bebé. Y es acá donde yo hablo de cómo madura el cerebro. No es igual que nazca un niño de 28 semanas que tengo aún un cerebro liso, como ustedes lo evidencian, a un bebé que nace de 40 semanas con una formación y una diferenciación en la sustancia gris, en la sustancia blanca. Yo puedo ir viendo cómo va madurando la mielina, que son estos puntos blancos de maduración, y cómo voy viendo cómo va migrando esa mielina de atrás hacia adelante, del área occipital hacia el área frontal y del área de puente hacia corteza y de abajo hacia arriba. Es tan importante decirlo así porque a los 2 años yo ya tengo
una sospecha de qué está pasando, hay un retraso en la mielinización, hay una enfermedad y no le permite madurar cerebro y por eso no cumple los hitos de desarrollo. Doctor, es que es prematuro, esperemos. No, el niño prematuro nace con alto riesgo, pero es que si tuvo una hemorragia de matriz germinal, si este niño tiene unas lesiones en parénquima, en corteza, pues ese neurodesarrollo se va a quedar. Y yo no voy a esperar hasta los 2 años a ver si se iguala con un niño a término. No, es acá donde yo tengo que evaluar claramente qué está pasando con este prematuro, con este niño de bajo peso. Y tengo casos que son ola y ahí sí le corremos porque es que tengo cráneos asimétricos. Tengo estos cráneos que sabemos que si se cierra tempranamente, nuestras fontanelas, recordemos, fontanela posterior, nace nuestro bebé con fontanela posterior abierta y se va cerrando alrededor de los 3 meses. La anterior, fíjense que veo como una forma de diamante y yo la debo palpar, tocar, educar a mamá, que ella me vaya contando cuándo se cierra. Si se cierra antes de los 6 meses, pues el cerebro no tiene esa capacidad de moverse. Pero si el cerebro viene enfermo, pues no va a poder empujar ese cráneo y ese cerebro se cierra solamente por diastasis, solamente porque se juntan los huesos. Y es acá donde si ese diamante es asimétrico, yo tengo que evaluar muy bien cualquier alteración o condición neurológica. Este es un caso muy interesante que quiero mostrarles porque es que es un niño que nace y esto es de todos los días, el maltrato infantil y un niño que nace sano y puede causarle lesiones irreversibles como hematomas, como lesiones y sangrados múltiples. Ojo con estos niños porque voy a tener un altísimo riesgo y una alteración en neurodesarrollo. Y pues la queja es de que tiene alteración de conciencia y persiste dormido. ¿Qué está pasando en el sistema nervioso? Retiren su ropa, siempre evalúen a un niño, así tenga 18 años, así sea prematuro, retiren pañal, evalúen completamente su piel, porque estos casos se nos siguen pasando. El síndrome de Down es el que más hemos normatizado, es más fácil porque tiene el pliegue continuo, tiene la clinodactilia, tiene esas fases de la cara redonda, los ojos almendrados, pero este cerebro, recuerden que puede alterarse más y tiempo puede tener complicaciones porque su vasculatura cambia. Puede ser, si hay una cardiopatía, puede tener lesiones vasculares en sistema nervioso central. ¿El niño puede convulsionar? Sí. Recuerden que es un niño que tiene alto riesgo neurológico, su audición es muy marcada, la alteración, la parte visual, la neuroimagen es vital, pero debemos sospecharlo desde temprana edad. Es así donde el niño que convulsiona desde que nace, desde las 36 semanas, pues debo tenerlo bajo un monitoreo porque yo debo buscar enfermedades, debo buscar condiciones clínicas que hacen que nuestro cerebro pueda hacer que convulsione. Acá yo tengo unos tubers que son muy interesantes en una enfermedad neurocutánea de esclerosis tuberosa y el niño nace enfermo. Y esa es la causa de su epilepsia. Y es acá, y este es uno de nuestros pacientes del programa de microcefalia y Zika, que fue el boom en 2015, donde se reportó, y ese era el reporte de cabezas pequeñas, pero esa cabeza pequeña, esa microcefalia, ¿qué está pasando en cerebro? Por supuesto, doctores, lesión de atrofia de nervio óptico, múltiples calcificaciones y asimismo tenemos enfermedad de cerebro, porque ese neurodesarrollo está mal. Este niño convulsiona, esta corteza se lesiona, que este es uno de los casos bien interesantes que yo puedo mostrar cómo está trastornos de la maduración de la corteza y estos, cada una de las capas de la corteza se forman de forma anormal. Por eso tengo enfermedades
tan claras como la microcefalia que tiene o una lisoncefalia, como en este caso en el síndrome de Miller-Dicker, o una condición de alteración, que acá tengo una esquisencefalia, y puedo tener una malformación de labio cerrado o labio abierto, pero estos niños van a convulsionar. Es un trastorno en la migración de la formación de la corteza, migración del neuroblastoma, y entonces estas esquisencefalias van a ser retraso en el neurodesarrollo, hay hemiparesias, los niños están convulsionando. Hay múltiples síndromes y acá yo podría hablarles de múltiples. Si yo veo una cabeza grande, yo veo que este niño no tiene un buen contacto visual, tengo que mirar qué está pasando en nervio óptico, tengo que evaluar qué está pasando en área occipital. ¿Se desarrolla, no se desarrolla? El cerebro es más grande, agua, este quiste es más grande que el mismo encéfalo. Este cuerpo calloso no está ausente. Yo tengo acá, y es muy interesante mirar qué tengo de cerebro para poder ofrecerle. Y es tan interesante poder hablar de las melanosis cutáneas y de chequeando cerebro. Ojo que las enfermedades neurocutáneas también debo sospecharlas y buscarlas en cerebro, que esa es la impronta de la piel, es cerebro, y yo tengo que evaluar muy bien esas lesiones porque pueden estar en todos los nervios óptico, auditivo, que me hacen que pueda lesionarse. ¿Qué debo llevar a casa, queridos doctores? Yo necesito hacer esa detección de riesgo porque yo quiero calidad de vida para mis niños. Uno, que sean muy bien nutridos, que tengan calidad de sueño, que es el alimento del cerebro, que haya ese acompañamiento de papás, que yo tenga esa adaptación escolar adecuada y que pueda el niño ser un ser feliz, con actitudes y habilidades motoras para que pueda disfrutar. En el rincón de la pediatría yo tengo que dar unas conclusiones muy lindas y yo siempre lo hago, que la higiene de sueño y la buena nutrición son indispensables para el desempeño escolar en los primeros años de vida. Si el niño no duerme, bandera. Si el niño no come bien, bandera. Si el niño no tiene un apego y un acompañamiento de sus padres o cuidadores, banderas rojas. Si el niño no aprende, banderas rojas. Si el niño no socializa, banderas rojas de todos los colores. Si el niño no se adapta. Y estos sistemas de salud, los entornos en salud, debemos potenciarlos y enriquecerlos con la prevención. Entre todos, en estos espacios de amor, en estos espacios de trabajo, es donde yo los invito a todos a que nos acompañen en estos espacios de aprendizaje. Gracias por la invitación. Muy feliz de hacer parte del Rincón Pediátrico porque necesitamos entre todos hacer aprendizaje y hacer mejores entornos para nuestros niños y hacer salud. Muchas gracias, muy amables.